te despiertas por una mañana ordinaria y te miras en el espejo. Los primeros hilos de cabello blanco, líneas sutiles alrededor de los ojos, una expresión que tiene más historias que antes. A los 30 años, a los 35 años, a los 40 años, algo cambia silenciosamente en la forma en que ve el mundo. No es solo el cuerpo que se transforma a sí mismo. Es una revolución interna que a menudo pasa desapercibida hasta que se siente por completo. Viktor Frankl, uno de los mejores psiquiatras del siglo XX, descubrió una profunda verdad después de sobrevivir a los campos de concentración nazis, incluso cuando todo se nos quita, comodidad, posesiones, dignidad e incluso seres queridos, una libertad final que nadie puede comenzar. La libertad de elegir cómo responder a lo que nos sucede. Esta no es solo una idea filosófica abstracta. Es una revelación que puede transformar por completo su vida después de 30 años, cuando las grandes decisiones ya se han tomado, los caminos aparentemente definidos y, sin embargo, algo dentro sabes que hay más. Mucho más. Frank lo llamaría vacío existencial, esa sensación persistente de que falta algo, incluso cuando todo parece estar en su lugar. Un apartamento, un trabajo estable, quizás una relación, logros profesionales. Y sin embargo, la pregunta silenciosa, ¿eso es todo? Es precisamente en este punto, en la transición a la madurez de los adultos, que el mensaje de Frankl se vuelve más poderoso. Porque ofrece no solo comodidad, ofrece una revolución silenciosa. Un cambio de perspectiva que cambia todo sin necesariamente cambiar nada externamente. El primer descubrimiento de esta revolución es inquietante, su vida, hasta ahora, puede haber sido vivida en respuesta a las expectativas de los demás. Familia, sociedad, cultura, medios. Seguiste un guión que no escribiste. Y después de los 30, esta conciencia comienza a despertarse con una urgencia que ya no puede ignorarse. Viktor Frankl entendió que la verdadera libertad no está haciendo lo que queremos, sino queriendo lo que hacemos. Al encontrar significado incluso en las circunstancias que no elegimos. Esta es la libertad más profunda, no la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de elegir nuestra actitud hacia ellos. Y tal vez preguntas, ¿cómo es esto posible cuando me siento atrapado en un trabajo que no me hace? ¿En una relación que perdió magia? ¿En una ciudad no elegí? ¿En un cuerpo que comienza a mostrar los signos del tiempo? La respuesta de Frankl sería sencilla, su libertad no está cambiando estas circunstancias, aunque a veces esto es posible, sino al decidir cómo responderlas. En el espacio entre el estímulo y la respuesta, hay una ruptura, y en esta pausa está nuestro poder, nuestra libertad, nuestra capacidad de crecimiento. En las próximas páginas, exploraremos cómo esta perspectiva puede transformar todos los aspectos de su vida después de 30 años. ¿Cómo puede cambiar ella la forma en que ve su trabajo, sus relaciones, su comunidad y especialmente usted mismo? Cómo el descubrimiento de su libertad interior puede ser el comienzo de la vida más auténtica que jamás haya imaginado. Porque la verdadera vida no comienza con oportunidades perfectas, sino con la conciencia de que en cada momento tienes el poder de elegir. Y esta elección lo cambia todo. El espacio entre el estímulo y la respuesta. ¿Has notado cómo reaccionamos automáticamente a casi todo? Un correo electrónico del jefe hace que su estómago se aprieta. Un mensaje sin respuesta desencadena pensamientos ansiosos. Una palabra mal ubicada desencadena respuestas defensivas. Vivimos como si estuviéramos programados, especialmente después de años repitiendo los mismos estándares. Y luego nos preguntamos por qué, en la temprana edad de 30 años, la vida parece una serie de reacciones predecibles, como si nos estuviéramos moviendo en rieles invisibles. Aquí es donde Viktor Frankl ofrece su primera gran lección, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Parece simple, casi obvio. Pero cuando realmente examinas tu vida, ¿cuántas veces has ejercido esta libertad? ¿Cuántas veces te has detenido conscientemente antes de reaccionar? ¿Cuántas decisiones importantes se tomaron en el piloto automático? A los 30, ha acumulado miles de patrones de respuesta. Modos de lidiar con conflictos, formas de procesar emociones difíciles, estrategias para buscar consuelo, métodos para evitar lo que temen. Y lo aterrador, probablemente ya ni siquiera notes estos estándares.
se convirtieron en tú. Frankl diría que esta es la primera ilusión en deshacer. No eres tus patrones de respuesta. Eres una conciencia que puede observarlos y, lo más importante, elegir algo diferente. Un hombre de 35 años, un gerente de una compañía de tecnología, cuenta cómo este descubrimiento cambió su vida. Siempre exploté con frustraciones laborales menores. Un día me di cuenta de que estaba repitiendo exactamente el comportamiento de mi padre, que criticé tanto. En ese momento de la claridad, sentí que había tenido un espacio que nunca antes había notado, la posibilidad de responder de manera diferente. Era como descubriendo un súper más claridad, siempre estaba sucediendo. Este es el primer paso de la revolución interna, la conciencia del espacio. El reconocimiento de que entre lo que le sucede y cómo responde, hay una fracción de un segundo de libertad absoluta. Y en esta fracción, toda su vida puede cambiar de dirección. La práctica es simple pero transformadora. Durante la próxima semana, elija una reacción automática que le gustaría cambiar, tal vez cómo responde a las críticas, cómo reacciona cuando está estresado o cómo se comporta en conflictos específicos. Solo tenga en cuenta, sin juzgar, cómo suele responder. Deliberadamente, inserte un descanso, incluso si es solo una respiración profunda durante 3 segundos. En este descanso, recuerda, tienes una opción. Esta práctica aparentemente pequeña contiene la semilla de una libertad que la mayoría de las personas nunca experimentan. Porque la verdadera prisión no está en las circunstancias externas, sino en la inconsciencia de nuestros estándares internos. A los 30 y tantos años, ya no eres un joven impulsivo, pero ya no estás encarcelado en estándares inmutables. Usted está exactamente en el punto perfecto para este descubrimiento, lo suficientemente maduro como para tener el autoconocimiento, lo suficientemente joven como para implementar cambios profundos. Y cuando comienzas a practicar esta conciencia, esta vivienda desde el espacio entre estímulo y respuesta, sucede algo notable. Las decisiones que una vez parecían automáticas comienzan a abrirse como puertas para nuevos caminos. El trabajo que parecía solo una obligación revela oportunidades de significado. Las relaciones que parecían predecibles se renovan por su presencia auténtica. La libertad no comienza con grandes declaraciones de independencia, sino con breves momentos de conciencia. Con la voluntad de habitar ese pequeño espacio entre lo que le sucede y cómo decide responder. Está allí, en ese espacio imperceptible, que tu vida después de 30 realmente comienza. Responsabilidad como privilegio, no una carga. Cuando pensamos en la responsabilidad después de los 30 años, generalmente me viene a la mente una lista interminable de obligaciones. Hipoteca, desarrollo profesional, quizás niños, cuidado con padres mayores, planificación financiera a largo plazo. La responsabilidad suena como un peso para transportar, no como un regalo para ser abrazado. Viktor Frankl transformaría por completo esta perspectiva. Para él, la responsabilidad no es una carga, sino el mismo significado de la existencia humana. Es nuestra capacidad de responder a la vida para ser, respuestas, literalmente, capaz de responder. Vivir es sufrir, dijo Frankl, sobrevivir es encontrar significado en el sufrimiento. Y este sentido no viene del exterior, no es algo que encontremos como un tesoro oculto. Es algo que creamos a través de las respuestas que damos a las situaciones que la vida nos presenta. Imagine despertarse por la mañana y en lugar de pensar, tengo que ir a trabajar, piense, puedo ir a trabajar. En lugar de, tengo que pagar las facturas, puedo pagar las facturas. El cambio parece sutil, pero reconfigura completamente su relación con la vida. Una mujer de 42 años, maestra y madre de 2 años, describe cómo este cambio de perspectiva alteró su vida. Siempre he visto mis responsabilidades como una carga que limitó mi libertad. Algún día, durante una crisis existencial, me di cuenta de que cada tengo fue un privilegio. No tengo que conseguir mis hijos en la escuela, puedo buscarlos, mientras muchas mujeres sueñan con esta posibilidad. Esta es la revolución que propone Frankl, ver todas las responsabilidades no como una restricción a su libertad, sino como una expresión de la misma. Cada obligación es, de hecho, una oportunidad para responder significativamente a la vida. En opinión de Frankl, la verdadera libertad no es la ausencia de compromisos, es encontrar significado en ellos. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente de la vida y nadar deliberadamente en la dirección que ha elegido, incluso contra la corriente.
Esto es especialmente poderoso después de 30 años, cuando las responsabilidades se multiplican. En lugar de verlos como pesas que lo eliminan de una vida idealizada, puede reconocerlos como sus propios vehículos a través de los cuales su vida gana significado. Un ejercicio poderoso es enumerar todas las responsabilidades que se siente como una carga. Trabajo, familia, compromisos financieros, atención médica, todo lo que suena a «tengo» en su mente. Entonces, al lado de cada elemento, escriba el privilegio correspondiente: puedo trabajar y contribuir a mis habilidades. Puedo cuidar a una familia. Puedo planificar mi futuro financiero. Esta simple práctica revela algo profundo: la responsabilidad es una forma de poder, no de impotencia. Es su capacidad para dar forma al mundo, no solo para ser formado por él. Y aquí está la mayor sorpresa: cuando adoptas tus responsabilidades como expresiones de tu libertad, comienzan a pesar menos. No porque se volvieran más ligeros, sino porque su relación con ellos ha cambiado fundamentalmente. Viktor Frankl observó esto incluso en los campos de concentración. Aquellos que asumieron pequeñas responsabilidades, cuidando a otro prisionero, preservando la dignidad humana en las más mínimas acciones, sobrevivieron mejor no solo física sino espiritualmente. A los 30 y tantos años, no está en un campo de concentración, pero enfrenta sus propias formas de confinamiento, expectativas, necesidades, limitaciones reales. La lección es la misma: su respuesta a estas condiciones, su capacidad para encontrar significado dentro de ellas, es su verdadera libertad. Y cuando comienza a ver sus responsabilidades como privilegios, como expresiones activas de elección y no como imposiciones pasivas, encuentra que la vida madura no es una prisión, es la etapa donde su libertad finalmente encuentra un propósito. El coraje para rediseñar los mapas. A los 30 años, la mayoría de nosotros ya tenemos mapas bien establecidos de la realidad. Sabemos cómo funciona el mundo, qué esperar de las personas, lo cual es posible o imposible para alguien como nosotros. Estos mapas nos dan seguridad, pero también pueden convertirse en arrestos invisibles. Viktor Frankl desafiaría estos mapas con una pregunta incómoda: ¿qué pasa si los territorios que has decidido no explorar contienen exactamente lo que más necesitas? En su libro, La voluntad del sentido, Frankl escribe: lo que importa no es el significado de la vida en general, sino el significado específico de la vida de una persona en un momento dado. Esta declaración aparentemente simple contiene una revolución: el significado no es algo fijo o universal, sino algo que descubrimos y creamos constantemente en cada nueva fase de la vida. Es por eso que, después de 30, muchas personas se sienten cada vez más molestas. Los mapas que funcionaron en la juventud, buscando seguridad, construyendo una identidad profesional, formando una familia, pueden comenzar a parecer incompletos. Hay territorios inexplorados que te llaman. Un ejecutivo de 38 años y ejecutivo, había hecho todo bien. MBA, carrera ascendente, matrimonio estable. Este es el verdadero coraje que Frankl nos invita a hacer ejercicio: no necesariamente cambiar todo externamente, sino a tener la audacia para cuestionar nuestros mapas internos, nuestras presuposiciones sobre lo que es posible, deseable o significativo. En mediados de edad, el rediseño de estos mapas requiere una honestidad brutal. Requiere admitir que algunas opciones se basaron en el miedo, la aprobación de otros o una comprensión limitada de uno mismo. Se requiere reconocer que los talentos se descuidaron, los valores se comprometieron, las partes auténticas estaban en la sombra. Pero este no es un ejercicio de autocrítica. Es un acto de libertad. La capacidad de decir: esos mapas han tenido un propósito, pero ahora puedo dibujar nuevo, con más conciencia e intencionalidad. Un ejercicio transformador es identificar una verdad que lleva sobre ti o sobre la vida: no tengo talento para el arte, uno solo puede tener éxito después de un camino tradicional, no puedo conectarme fácilmente con las personas. Entonces, pregunte: ¿qué pasa si esto es solo un mapa, no el territorio? ¿Qué pasaría si pudiera probar una nueva posibilidad, incluso a pequeña escala? Viktor Frankl vio en esta capacidad de cuestionar y rediseñar nuestros mapas mentales la esencia de la libertad humana. Para él, no estamos determinados por el pasado, la biología, la educación o el trauma, aunque todos estos factores influyen. En última instancia, somos criaturas que pueden trascender el acondicionamiento y crear nuevos significados. Y quizás lo más sorprendente, Frankl descubrió que este rediseño no necesita esperar condiciones ideales.
En el entorno más restrictivo imaginable, un campo de concentración, observó personas que podían expandir sus mapas internos, encontrando pequeños espacios de significado y belleza donde nadie esperaría. A los 30 y tantos años, tiene la madurez para comprender sus mapas actuales y la energía para rediseñarlos. Esta no es la crisis de los estereotipados de mediana edad, que buscan torpemente recuperar a los jóvenes. Es una transformación consciente, una expansión deliberada de lo que considera posible. La verdadera libertad no comienza con grandes decisiones externas, sino con el coraje de cuestionar mapas internos y explorar territorios que creía cerrados a alguien como usted. Y en esta exploración, puedes encontrar que tu vida es mucho más grande de lo que imaginaste. Cuando sí y no revelan quién eres. En los primeros años de la edad adulta, nuestras decisiones a menudo son impulsadas por la expansión. Decimos sí a las oportunidades, experiencias, personas. Construimos, acumulamos, experiencia. Y esto es natural, es parte de nuestro desarrollo. Pero después de los 30 años, Viktor Frankl sugeriría que nuestra libertad se expresa tanto por lo que rechazamos y por lo que aceptamos. El consciente no se vuelve tan importante como el entusiasta sí. Decir no a una cosa significa sí, el otro, señaló Frankl. Esta es una de las dimensiones más descuidadas de la libertad madura, la capacidad de establecer límites claros, para rechazar lo que no está alineado con sus valores más profundos, incluso cuando la presión externa es inmensa. Un hombre de negocios de 37 años dice, siempre fui el tipo que dijo sí a todo. ¿Más responsabilidades en el trabajo? Sí. ¿Eventos sociales los fines de semana? Sí. ¿Compromisos familiares? Resistencia. Pero poco a poco, la gente comenzó a respetar más mis elecciones, y comencé a sentir autenticidad que nunca había experimentado. Esta es una de las paradojas que Frankl iluminaría: cuanto más claramente definimos nuestros límites, más auténticamente podemos darnos a nosotros mismos donde elegimos decir sí. Esto no es aislamiento o autocentré, sino integridad personal. En una cultura que glorifica hacer todo y tener todo, este mensaje es revolucionario. Su libertad no es acumular más experiencias, posesiones o relaciones, sino alinear sus elecciones con lo que realmente le importa. ¿Y cómo averiguar qué importa realmente? Frankl ofrece una pista: observa lo que da un sentimiento de significado, no solo placer o poder. El significado viene cuando nos conectamos con algo más grande que nosotros, un propósito, una persona, una causa, un principio. Un ejercicio revelador es revisar el horario de su última semana y marcar cada compromiso como elegido conscientemente o aceptado por la presión estándar/diagonal externa. Probablemente se sorprenderá de cuántos de su tiempo están determinados no por la elección auténtica, sino por expectativas implícitas, hábito o miedo a decepcionar. El siguiente paso es aún más poderoso: para cada elemento, aceptado por defecto, pregúntese, si le dijera no a eso, ¿estaría diciendo sí? ¿Tiempo con seres queridos? ¿Cuidado con tu salud? ¿Espacio para la creatividad? ¿Silencio restaurativo? Esta claridad es especialmente crucial después de 30 años, cuando las demandas se multiplican y los recursos, especialmente el tiempo y la energía, parecen disminuir. Tus opciones ya no pueden ser informales. Literalmente definen la forma de tu vida. Viktor Frankl enfatizaría que esta selectividad no es una limitación, sino una expresión de su plena humanidad. Solo un ser humano puede discernir, evaluar y elegir según los valores. Un animal responde a los instintos, una máquina sigue la programación. Solo una persona puede decir esto, no eso, como una expresión de significado. Y quizás la mayor sorpresa es esta: cuando comienzas a ejercer esta libertad selectiva, a menudo encuentras que necesitas mucho menos de lo que pensabas. Menos posesiones, menos actividades, menos distracciones. Lo que emerge no es una vida disminuida, sino una vida destilada, más poderosa, más ligera, más alineada con su verdad interior. A los 30 y tantos años, tiene suficiente experiencia para saber que no funciona y suficiente sabiduría para elegir lo que realmente importa. Su sí y no ya no son respuestas o intentos automáticos de complacer, sino expresiones deliberadas de lo que valoras. Y en esta claridad de elección,
Su vida gana una cualidad que muchos nunca experimentan, la sensación de ser realmente el autor de su historia, no solo un personaje que sigue un guión escrito por otros. La libertad de encontrar luz en cualquier oscuridad. Las crisis llegan a todos nosotros. Después de 30 años, generalmente vienen con una intensidad particular: divorcios, despidos, problemas de salud, pérdidas de seres queridos. Estos son momentos que parecen negar completamente nuestra libertad, cuando nos sentimos totalmente a merced de las circunstancias. Aquí es donde el mensaje de Viktor Frankl se vuelve más profundamente revolucionario. Después de perder a su esposa embarazada, sus padres y su hermano en los campos de concentración, después de que todo lo quiten, incluida su identidad, Frankl llegó a un descubrimiento que cambiaría para siempre la psicología: todo se puede tomar de un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, eligiendo su propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, eligiendo su camino. Esta no es una frase motivacional vacía. Es un testimonio forjado en el sufrimiento más extremo que un ser humano puede enfrentar. Y ofrece una perspectiva que se transforma completamente a medida que enfrentamos las crisis después de los 30 años. Una mujer de 41 años comparte: cuando me diagnosticaron una enfermedad crónica a los 36 años, sentí que mi vida había terminado. Mis planes, mis sueños, todo parecía imposible ahora. Fue cuando encontré a Frankl. Su idea de que podía elegir mi actitud, incluso poder elegir mis circunstancias, me dieron lo único que necesitaba en ese momento: un sentido de la agencia. Mates, mi propósito, y eso cambió todo. Esta es la libertad final que Frankl nos enseña, no la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar significado dentro de él. Es una postura radicalmente diferente de nuestra cultura de evitación del dolor y una búsqueda incesante de comodidad y facilidad. En las crisis que inevitablemente surgen después de 30, cuando las relaciones fallan, las carreras colapsan, el cuerpo cambia o las personas queridas se van, siempre tenemos la libertad de elegir el significado que atribuimos a estos eventos. No negar el dolor, sino para integrarlo en una mayor narración de crecimiento y propósito. Un ejercicio transformador es identificar una situación dolorosa actual en su vida, algo que no puede cambiar pero causa sufrimiento. Entonces, siguiendo el ejemplo de Frankl, pregúntese: ¿cuál es la pregunta que me está haciendo esta situación? ¿Qué me pregunta la vida a través de este desafío específico? Frankl descubrió que incluso en las circunstancias más terribles, la vida seguía haciendo preguntas, y cada pregunta era una oportunidad para responder significativamente. Quizás el sufrimiento está preguntando sobre su capacidad para mostrar coraje. Quizás una pérdida es preguntar sobre su capacidad de amar, incluso saber que todo es temporal. Quizás un fracaso es preguntar sobre su disposición a comenzar de nuevo, más sabiamente. Esta perspectiva no elimina el dolor, pero lo transforma de un final sin sentido en un campo fértil para el crecimiento y el significado. Es una alquimia espiritual que solo la conciencia humana puede realizar: transformar el plomo del sufrimiento en el oro del significado. Y esto es especialmente poderoso después de 30 años, cuando hemos experimentado lo suficiente como para saber que las crisis son inevitables, pero aún tenemos suficiente energía y tiempo para integrar estas experiencias en una vida significativa. Viktor Frankl señaló que las personas que tienen un por qué vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Cuando encontramos significado en nuestro sufrimiento, no un significado masoquista que glorifica el dolor, sino un significado que lo integra en una mayor narración de propósito, descubrimos una libertad que nadie puede tomar. No es casualidad que muchas de las personas más inspiradoras y satisfactorias que conocemos hayan sufrido un gran sufrimiento. No porque el sufrimiento sea necesario, sino porque han ejercido la libertad de convertirlo en algo significativo. En los momentos más oscuros que enfrenta después de los 30 años, recuerde esta libertad final: la capacidad de elegir su respuesta, encontrar significado, mantener su dignidad humana incluso cuando todo parece perdido. Es una libertad que no depende de circunstancias externas, sino solo de su conciencia y su voluntad de significado. La decisión que transforma a todos los demás. Si hay una sola idea de Viktor Frankl que puede cambiar completamente su vida después de 30 años, esta es esta: su mayor libertad no está en excelentes elecciones externas, sino en la decisión interna de vivir con propósito y significado. Después de sobrevivir a lo impensable, Frankl concluyó que no nos conmovemos principalmente la búsqueda del placer, como sugirió Freud, o la voluntad de poder, como se proponía Adver,
sino por el deseo de significado, nuestra necesidad fundamental de encontrar y dar sentido en nuestras vidas. Esto no es solo una teoría psicológica. Es una invitación a una revolución personal que puede transformar todos los aspectos de su existencia después de los 30 años. Un psicólogo de 43 años refleja: pasé mis 20 años persiguiendo el éxito como si fuera una religión, más dinero, estatus, reconocimiento. Lo conseguí mucho, pero a los 35 años me vi profundamente infeliz. Fue cuando realmente entendí lo que Frankl quería decir con significado. Mi carrera, pero cambiando el camino, todo ha cambiado. El gran descubrimiento de Frankl fue que el significado no puede perseguir directamente. Emerge como un efecto secundario cuando nos dedicamos a un propósito mayor que nosotros mismos, cuando amamos a otras personas incondicionalmente, o cuando encontramos una actitud decente hacia el sufrimiento inevitable. Esta comprensión te libera de la gran trampa de la vida moderna, la búsqueda incesante de la felicidad como un fin en sí mismo. Frankl señaló que cuanto más perseguimos la felicidad directamente, más nos escapa. Viene como un subproducto natural cuando estamos dedicados a algo significativo. A los 30 y tantos años, esta perspectiva es revolucionaria. En lugar de preguntar, ¿qué me hará feliz?, puedes preguntar, ¿qué tendría sentido de mi vida? ¿Dónde puedo contribuir? ¿Quién me necesita? ¿Qué verdad necesito defender? Un ejercicio poderoso es escribir su propio obituario, no como un ejercicio mórbido, sino como una aclaración de lo que realmente le importa. ¿Qué te gustaría decir sobre cómo viviste? ¿Qué diferencia habría hecho? ¿Qué valores habrían ejemplificado? Este ejercicio a menudo revela un contraste esclarecedor entre cómo está viviendo ahora y lo que realmente valoras. La libertad que Frankl nos ofrece es paradójica: cuanto más nos olvidemos de nosotros mismos al dedicarnos a un propósito u otros, más hacemos. No por el autodenial masoquista, sino porque esta es la estructura de la existencia humana, nos encontramos precisamente cuando nos trascendemos a nosotros mismos. Y no es necesario esperar grandes oportunidades para ejercer esta libertad. Puede encontrar un propósito en cualquier trabajo, es decir, en cualquier relación, dignidad bajo cualquier circunstancia, no porque estas cosas sean inherentemente significativas, sino porque los traes significado a través de tu conciencia y tus elecciones. Después de 30 años, este puede ser su mayor descubrimiento: no eres un consumidor pasivo de significado, sino tu creador activo. El significado no es algo que se encuentre como una moneda en el terreno, sino algo que genera a través de sus elecciones diarias, su actitud, su compromiso con los valores que trascienden su interés inmediato. Y cuando aceptas esta responsabilidad, no como una carga, sino como tu mayor dignidad humana, sucede algo notable. Las elecciones que una vez parecían confusas o angustiantes ganan claridad. Las decisiones profesionales, las relaciones, el estilo de vida están iluminados por la pregunta fundamental: ¿esto contribuye al significado que quiero crear y expresar en el mundo? Viktor Frankl vivió hasta los 92 años, demostrando que esta filosofía no solo es profunda, sino sostenible durante toda la vida. Su mensaje final sería este: su libertad más profunda, la que nadie puede tomar, es su habilidad para elegir la actitud con la que enfrenta cada circunstancia y el significado que crea con cada respuesta. A los 30, 40, 50 años o más, nunca es demasiado tarde para ejercer esta libertad fundamental, la decisión de vivir, no solo existir, sino también crear significado en cada momento dado. El comienzo de tu verdadera libertad. Hemos llegado al final de este viaje a través de las ideas de Viktor Frankl, pero en realidad estamos al principio. Porque la verdadera aplicación de estas ideas no ocurre en la lectura, sino en la vida, en las elecciones que tomará.